Un saludo muy, pero muy rico y nutritivo para todos los hermanos y hermanas de habla hispana, independientemente del lugar o del país donde se encuentren. Oh, mis amados, nos sentimos felices. Hay mucho, pero muchísimo gozo en nuestros corazones porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Oh, qué hermoso. No hay ni habrá nunca otro privilegio más grande que ser una atalaya para Cristo Jesús y su verdad. No existe, no existe, nunca existió ni va a existir tampoco en el futuro otro privilegio mayor que eso. Así que nos sentimos muy agradecidos al Dios del cielo por eso. Ahora, les cuento que el programa de hoy no es una predicación como la que estamos acostumbrados. El programa de hoy es la respuesta a una hermana que me envió un mensaje por WhatsApp comentándome una duda que ella tenía acerca de un versículo que prácticamente destruye el santuario, destruye uno de los pilares fundamentales que tenemos como adventistas del séptimo día, que es el santuario. Y el tema de hoy es no solamente para beneficio de ella, sino también para beneficio de muchos adventistas del séptimo día que tienen que capacitarse para dar razón de la esperanza que hay en ellos. Porque si un evangélico me saca a mí el versículo que hoy vamos a ver, ¿verdad? Mucha gente se queda, parece como parada en la luna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no saben cómo dar razón de su fe o de lo que creen. Entonces, el tema tiene que ver con Hebreos capítulo 9 versículo 12. Hebreos capítulo 9 versículo 12, donde dice que cuando Cristo ascendió al cielo, entró directamente al lugar santísimo y no al lugar santo, como la iglesia adventista enseña que sucedió el 22 de octubre de 1844. Muy bien, entonces, eso es prácticamente lo que vamos a hacer hoy. Así que hoy vamos a eh, armar, fabricar este video para beneficio de ella y ojalá que muchas otras personas también se puedan beneficiar. Entonces, vamos a, a ver el título que aparece aquí en la pizarra, porque este título tiene mucha, pero muchísima importancia. Dice, un traductor tramposo, subrayen esta palabrita porque tiene mucho peso, y el propósito que tenía este traductor tramposo era esto: destruir, ¿qué cosa? El santuario. Oh, mis amados, qué tremendo. Si hay algo terrible, terrorífico en este mundo, es ser tramposo. Es realmente impresionante lo horrible, diabólico y terrible que eso, que significa ser tramposo. Y yo les voy a demostrar
que el que tradujo Hebreos 9:12 de la manera como está en la versión que nosotros tenemos fue una trampa inspirada nada más y nada menos que por el jefe de los ángeles caídos, o sea, Lucifer. Entonces, en primer lugar, vamos a leer el versículo 12, que es el versículo aparentemente problemático. Dice así, Hebreos 9:12, y no, y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entró una vez y para siempre, y acá viene la tragedia, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. Acá tenemos una traducción tramposa, inspirada por el diablo, con el propósito de destruir este pilar fundamental que tenemos como iglesia, que se llama el santuario. Y yo les voy a demostrar lo tramposos que fueron al traducir este versículo 12 de esta manera. Muy bien, en primer lugar, vamos a comenzar con Éxodo 26:33. Éxodo 26:33 es fundamental porque ahí claramente se nos dice que el santuario celestial tiene dos compartimientos, tanto el santo como el santísimo. Entonces, vamos a mirar bien este pasaje porque es fundamental. Éxodo 26, Éxodo capítulo 26, versículo 33. Éxodo capítulo 26, versículo 33 dice así: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora, porque esto no se puede borrar. Y dice así: y aquel verbo os hará separación. Noten, el velo y va a ser separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. O sea que claramente aquí se nos dice que en el santuario terrenal había un lugar santo y el velo separaba del lugar santo al lugar santísimo. Ahora, este pasaje automáticamente lo tenemos que conectar con Hebreos capítulo 8. Vamos a ver ahora el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 8. ¿Saben por qué? Porque en Hebreos capítulo 8 vamos a encontrar que el santuario terrenal era una figura, subrayen ese detalle, era una figura o símbolo del santuario celestial. En el cielo hay un santuario y eso no se puede negar. Ahora, vamos a ver lo que tenemos acá en el versículo 1 y 2 y después saltamos al 5. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2.
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Acá en el versículo 2 claramente se nos dice que el santuario del cielo no fue construido por manos humanas, sino por el propio Dios eterno. Ahora, saltamos al versículo 5. Dice así, los cuales sirven. Noten, hermanos, el detalle que viene ahora es clave. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ah, subrayen a muerte ese pasaje porque acá en el versículo 5 dice que ese santuario del cual se nos habla en este versículo 33 de Éxodo 26 era figura y sombra del que estaba en el cielo. Entonces, si acá en la tierra había lugar santo y lugar santísimo, en el cielo también tiene que haber lo mismo, tanto lugar santo como lugar santísimo. Y sigue diciendo, mira, noten, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora, ¿cuál era el modelo? El modelo era el celestial. El celestial era el modelo y acá se construyó como si fuera una especie de maqueta o símbolo del que se le había mostrado a Moisés. Entonces, ahora saltamos directamente al capítulo 9 de Hebreos. Y ahora nos vamos a encontrar con un detalle tremendo. Noten lo que dice Hebreos capítulo 9. Acá nosotros pusimos Hebreos 9:2. Pero antes de leer el 2, vamos a mirar el versículo 1, porque en el versículo 1 nos vamos a encontrar con un detalle tremendo. Noten, dice el versículo 1 de Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Y ahora viene, escuchen bien el detalle que viene ahora. Y un santuario terrenal. Ah, acá dice claramente, acá utiliza la palabra santuario. Entonces, esta misma palabra santuario tenía que haber usado el traductor en Hebreos, en el versículo 12. En el versículo 12 tenía que haber usado la misma palabra que utilizó en el versículo 1. Pero como vamos a ver más adelante, como tuvo que ser tramposo y lo tramposo fue a propósito, y después vamos a ver eso. Ahí fue que estuvo la trampa. Ahora, ojo con el detalle que viene ahora. Cuando Satanás quiere hacer una trampa, hermanos, eso es lo insensato del diablo. ¿Saben por qué? Porque cuando Satanás hace una trampa, él cree que con esa trampa ya va a ser más que suficiente para destruirle al Dios del cielo. Y él no se da cuenta de que no va a poder. No va a poder destruirle nunca al Dios del cielo, porque el Dios del cielo es infinitamente mucho más sabio que él. Y así como una hormiga no le puede tumbar a un elefante, así mismo sucede entre Satanás
y el Dios del cielo. Por más que el enemigo haga y fabrique las trampas que quiera, nunca va a poder tumbarle al Dios del cielo. Qué tremendo, mis amados. Ahora, vamos a demostrar con otra parte de la Biblia que cuando Cristo asciende al cielo, asciende al lugar santo y no al lugar santísimo. Y de esta manera vamos a demostrar que esta traducción de Hebreos 9:12 es una trampa. Fue algo que se hizo a propósito. Ahora, vamos a ver. En Hebreos capítulo 9, versículo 2, dice claramente, y es el apóstol Pablo acá el que habla, que en el lugar santo estaba ¿qué? Estaba el candelabro con sus 7 brazos. El candelabro con sus 7 brazos era uno de los muebles que existía en el lugar santo. El candelabro no estaba en el lugar santísimo. Aparte, en el lugar santísimo estaba solamente un mueble. Solamente un mueble existía en el lugar santísimo. Entonces, ahora vamos a demostrar que cuando, cuando Cristo asciende al cielo, ¿verdad? Y luego, luego le da el Apocalipsis a Juan. Juan en el Apocalipsis le ve a Jesús en el lugar santo, no le ve en el lugar santísimo. Ah, entonces, vamos a ver, aquí está el pasaje, Apocalipsis 1, 10 en adelante. Y aquí se nota que fue una traducción tramposa. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 en adelante. Dicen, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, en sábado. Un sábado fue que él recibe, o sea, Juan en la isla de Patmos recibe esta visión. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Versículo 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero, el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y ahora viene. Noten el versículo 12, hermano, es clave. Y con el versículo 12 de Apocalipsis 1 vamos a demostrar que esta traducción, este traductor de Hebreos 9:12 fue un tramposo y un hombre inspirado por Satanás. Noten lo que dice el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Noten dónde estaba esa voz. Y si estaba la voz, estaba la persona también, porque no puede existir una voz sin persona. Noten lo que dice. Y vuelto, ¿qué dice? Vi 7 candeleros de oro. Ahí está. ¿Dónde le ve Juan a Jesús acá en Apocalipsis 1? Le ve nada más y nada menos que en el lugar santo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo cuando uno estudia la Biblia nunca tiene que
encasillarse o encapricharse o emperrarse como muchos evangélicos con un solo versículo, y muchos se agarran de ese versículo y no se quieren salir de allí. Entonces, aquí estamos demostrando que cuando Jesús asciende al cielo, asciende al lugar santo. Y Apocalipsis 1, 10 al 13 lo dice clarito. Noten ahora el 13. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Ahí está, ese es Cristo. Entonces, ¿en dónde estaba Cristo? Estaba en el lugar santo. No podía estar en el lugar santísimo. Noten ahora, ¿dónde estaba el trono de Dios cuando Cristo ascendió al cielo? Vamos a buscar. Apocalipsis 4, 1 al 5. Apocalipsis 4. Esto es importantísimo, hermano, porque vamos a darnos cuenta después cuando veamos un pasaje que está en Daniel, porque el trono de Dios es movible. Cuando Cristo asciende después de su resurrección al cielo, Él asciende y entra en el lugar santo, y el trono de Dios estaba allí junto con su padre, el anciano de días, como lo describe el profeta Daniel. Ahora, vamos a demostrar eso. Noten lo que dice Apocalipsis 4. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono, ojo con eso, establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ese en el trono uno sentado es el anciano de días, es el Padre, porque Cristo estaba ascendiendo. Cristo estaba ascendiendo con el séquito de ángeles que le escoltaba como Rey de Reyes. Dice el versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. En el versículo 4 dice que alrededor del trono, noten que otra vez aparece la palabra trono, había 24 tronos, vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y otra vez en el versículo 5 va a volver a enfatizar el trono. Dice, y del trono salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea que es demasiado claro que el trono de Dios, cuando Jesús asciende, estaba en el lugar santo y no en el santísimo. Y más adelante vamos a ver que el trono de Dios es movible. Ahora, este pasaje, Apocalipsis 4, 1 y 3 que recién leímos, tenemos que comparar con Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 9. Vamos a ver. Daniel capítulo 7, versículo 9, porque todo el libro de Daniel es en relación al, perdón, todo el capítulo 7 de Daniel
es el juicio investigador. Y el juicio investigador comienza el 22 de octubre de 1844. Eso enseña Daniel capítulo 7. Ahora, noten lo que dice el versículo 13. Noten, Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, esos son los ángeles, las nubes del cielo son los ángeles que le escoltan a Cristo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, aquí claramente tenemos que el trono de Dios es movible. ¿Por qué? Porque en el versículo de 1 al 5 de Apocalipsis 4 que ya vimos, en este versículo se nos dice que el trono de Dios estaba en el lugar santo, pero en Daniel 7 dice claramente que el trono de Dios se movió, porque dice que primero va el Padre y luego le sigue Cristo para comenzar el juicio del cual se nos habla en el versículo 9 y 10. Clarito aparece allí la cosa. Ahora, hermano, noten este detalle que aparece acá. Mucho ojo ahora con lo que vamos a ver. La primera vez que aparece la versión Reina Valera es en este año 1569. El famoso Casidoro de Reina fue el que en 1569 hizo la versión Reina Valera, que después tuvo muchas otras revisiones, pero este fue el primero de todo. Ahora, noten, en este año 1569, la traducción era correctísima. La traducción de Hebreos 9:12. La traducción de Hebreos 9:12 era excelente. Luego, Cipriano de Valera hizo una revisión en el año 1602. Y saben, en el año 1602, la traducción también de Hebreos 9:12 era brillante, excelente, maravillosa. Pero acá viene el problema. Luego, en el año 1909, se hizo otra revisión de la reina, de la versión Reina Valera, y en este año también la traducción fue brillante, hermosa y maravillosa. Ahora, noten, 1569, perfecto. 1602 también. 1909 también. Pero en la traducción de 1960 ya hubo la trampa. Ahora, ¿por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Es impresionante. ¿Por qué? Porque en este año 1960 el tema del juicio investigador ya se había predicado bastante.
Ya se había predicado muchísimo el tema del juicio investigador y eso no le convenía ni a Satanás ni a las hijas de Babilonia y tampoco a la madre de las rameras. O sea, la, la, la trampa sucedió acá y no antes. ¿Por qué? Porque la predicación sobre el juicio investigador todavía no se había predicado demasiado. Pero en 1960 sí, ya hubo una traducción tramposa. Qué tremendo, hermano. Ahora, otro detalle importantísimo. ¿Saben cuál es otra manera? ¿Cuál es el versículo más letal para el traductor tramposo? ¿Saben, hermano? Acá sí. Esta pregunta vamos a responder. ¿Cuál es el versículo más letal para el traductor tramposo? ¿Cuál es el versículo en el Antiguo Testamento que dice que cuando Jesús ascendía al cielo, él se fue al lugar santo y no al lugar santísimo? Este versículo, con este versículo le destrozamos a este traductor diabólico y satánico que se dejó usar por el diablo para hacer una traducción tramposa. Vamos a buscar. Salmo 24. El Salmo 24 es letal. El Salmo 24 es el salmo donde se describe la asunción de Cristo al cielo. Eso aparece en los versículos 7 al 10, donde dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Preguntan los ángeles. Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la Gloria. Y así sucesivamente. Pero la clave está en el versículo 3. Noten lo que dice, hermano. Con este versículo 3 le destrozamos no solamente a este traductor tramposo, sino a todos aquellos evangélicos borrachos y embriagados con el vino del error que están diciendo disparates teológicos de enorme envergadura. Noten lo que dice el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará dónde? En su lugar santo. Ahí está. ¿Hacia dónde Cristo se iba cuando ascendía al cielo? Acá dice clarito. En el versículo 3 dice que él iba en dirección al lugar santo. Oh, no es nada. No, mi hermano. Tengo acá conmigo la traducción de los testigos de Jehová. Y saben una cosa, los testigos de Jehová traducen Hebreos 9:12 y dicen que fue en el lugar santo. Acá lo dice. Si ustedes desean, yo les saco una foto y la envío. Acá lo dice clarito. Hebreos 9:12. Acá está. Acá está la traducción. Hebreos 9:12 dice lugar santo. Y esto es lo que más a mí me asusta, porque los testigos de Jehová son 10 veces más tramposos que este que está acá. 10 veces más tramposos son.
Y aún así, los testigos de Jehová en la traducción del Nuevo Mundo, ellos traducen correctamente el versículo 12. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Ahora, vamos a buscar también, vamos otra vez al Nuevo Testamento, vamos a ir otra vez a Hebreos capítulo 9, porque en Hebreos capítulo 9 nos vamos a encontrar con otro pasaje clave. Noten lo que dice, hermano, el versículo 8. Hebreo capítulo 9, versículo 8. Este es otro pasaje supremamente clave. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, ahí vamos a parar. ¿Qué dice? ¿Quién es el que da a entender? El Espíritu Santo. No es la iglesia adventista. No es la iglesia adventista la que predica el santuario. Es el Espíritu Santo, porque acá lo dice, dando a entender el Espíritu Santo con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Ah, anoten. Y ahora viene, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿cuál es la primera parte? La primera parte es el lugar santo. O sea que Cristo no podía ascender al cielo y pasar directamente al lugar santísimo, porque así no se hacía en el terrenal. Y el terrenal era un símbolo del celestial. Y acá en el versículo 8 dice claramente, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, noten ese detalle, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Y hasta cuándo estuvo en pie la primera parte del santuario, que es el lugar santo? Hasta 1844. Hasta 1844 estuvo en pie, o sea, estuvo funcionando con Cristo ahí dentro de ese departamento. Y otro pasaje más, otro versículo fundamental. Noten lo que dice el versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora, porque es tremendo. Impuestas, y ahora viene, hasta, ese hasta es clave, hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo es el tiempo de reformar las cosas? Noten, acá pusimos el tiempo de reformar las cosas. Este detalle lo tenemos que comparar con Hechos 3:21. ¿Por qué? Porque Hechos 3:21 dice que Cristo no puede venir hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y restauración de todas las cosas y reformar todas las cosas es lo mismo. Entonces, mis amados, aquí va el tema para la hermana que me solicitó esta aclaración. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer. Aquí está nuestro número de WhatsApp. Con mucho gusto vamos a ayudarte en tu
crecimiento y desarrollo espiritual. Que Dios envíe sus poderosos ángeles con esas poderosas alas para que te guarden y te protejan de todo peligro. Si deseas apoyarnos con tus ofrendas, con tus recursos, te vamos a agradecer muchísimo. Que Dios te bendiga hoy y siempre.